Hola, somos Santi y Meli de la Fábrica de Plantas, el vivero cultural de las Sierras Chicas. Y esto es Somos Vínculo, un podcast de No Me Grites, sobre el misterioso mundo de las plantas. Pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva, pido que vuelva. Hoy vamos a hablar de cómo llevarte una planta del vivero y que crezca feliz en tu jardín. Bueno, siempre estamos atentos a poder compartir en función de las preguntas que nos hacen en el vivero. Una pregunta muy común que nos sucede es que la gente por ahí nos pregunta si tienen que sacarle el plástico a la planta. Y sí, hay que sacarle el plástico a la planta. Bueno, y sobre estas cosas vamos a hablar. En principio, bueno, primero hay que saber cuál es la elección de la planta, si uno quiere una planta interior o una planta exterior. En caso de que sea una planta interior, si va a tener muy poca luz o va a tener un poco de luz. Y si es para el exterior, bueno, pensar si va a estar en un lugar de media sombra o va a estar en un lugar a pleno sol. Eso para empezar. Luego es como muy importante siempre tener en cuenta que cuando nos estamos llevando la planta del vivero, ella está como ya acostumbrada al ecosistema donde está creciendo, que es en el vivero, donde hay un montón de otras plantas, hay un riego constante todos los días, un cuidado de nosotros o de cualquier vivero que ustedes vayan. Entonces siempre hay que pensar que cuando nos llevamos la planta a nuestra casa, la planta sufre como un estrés y es necesario darle su tiempito para que se adapte. Entonces, incluso a veces recomendamos tenerla primero ahí en su envase, a la sombrita, un par de días, hacerle un buen riego y que ella se aclimate y que llegue primero al jardín, ¿no? Es como cuando uno se exilia o se va de viaje a otro lugar y que primero necesitas llegar al lugar, pispear un poco cómo está la cosa, hacer amigos y después ya empezás a echar raíces. Sí, es muy importante también saber que, bueno, las plantas generalmente cuando vienen del vivero y vienen de los productores también, vienen en condiciones óptimas para su crecimiento. Entonces necesitamos cuidarlas mucho al principio, en esa primera parte de nuestro jardín, cuando llegan a nuestro jardín, porque bueno, vienen de una situación óptima y nosotros vamos a exponerlas a otras situaciones. Entonces, para que la planta pueda adaptarse a esa nueva situación, donde capaz tiene mucho más sol del que tenía antes, capaz tiene menos agua, o capaz el viento es mucho más fuerte, o el terreno es diferente, lo importante es ir acompañándola sobre todo con sombra, ir llevándola al sol de a poco y los riegos. Muy importante porque, bueno, generalmente en los viveros y los productores tienen riegos muy disciplinados y muy constantes, entonces son plantas que no están acostumbradas a pasar sed ni a estar en grandes exposiciones solares. Entonces lo que vamos a ir haciendo es, la vamos a ir llevando de a poco. Apenas la traemos a nuestra casa, la vamos a regar, vamos a poner en un lugar con sombra, que tenga buena luz. Después, a los 2 días la podemos llevar a un lugar que le dé el sol de la mañana, pero no el del mediodía, que es el sol más fuerte, ni el de la tarde, y ahí la podemos tener una semana regándola, y luego vamos a ver que por ahí suelta algunas hojas o suelta algunas flores, si es que la compramos con flores, y va a hacer unas hojas nuevas que le sirvan a la nueva situación, a la nueva insolación, si tiene más riego, si hay más humedad en el aire o menos humedad en el aire, va a ser una hoja que le sirva para vivir en ese lugar en el que está. Y una pregunta que siempre nos hacen es, ¿esta planta crece rápido o es lenta, es rápida? Y lo que nosotros siempre les decimos que, bueno, depende muchísimo de las condiciones en que se plante esa planta, cómo va a ser su crecimiento. Más allá que hay plantas que son de crecimiento más rápido que otras, en realidad si nosotros lográramos y supiéramos, y es la idea que vayamos aprendiendo juntos, cómo plantarla bien, eso ya va a garantizar que su crecimiento sea mucho más próspero, que aguante mucho mejor también las adversidades como las plagas, las insolaciones y las heladas. Por eso elegimos hoy este tema, porque nos parece muy importante que aprendamos todos, a plantar muy bien una planta cuando la llevamos a casa.
Para eso entonces lo primero es como tener en cuenta cuál es el tipo de suelo que necesita nuestra planta. Quizás en otro momento hacemos un podcast específico sobre suelos. Ahora vamos a pasar un poco por hablar un poquito, digamos, por arriba de eso, pero hay plantas como los cactus que necesitan un suelo más arenoso, otras plantas como las de huerta que necesitan un suelo con muchísimo más abono y sustratos agroecológicos. Los mismos árboles también, como los plantamos, también necesitan un poco de humus, un poco de bokashi, que es un sustrato agroecológico que pueden encontrar ahí en la fábrica de plantas. Las plantas, las arbustivas, también siempre es bueno como pensar que cuando las plantemos, uno piensa que la tierra es tierra y que yo la tierra que tengo en mi patio está buena, y no siempre la tierra que tenés en tu patio está buena. Una tierra buena es una tierra negra, húmeda, que huele a bosque, que si le apretás se queda ahí como el montoncito, digamos, marcado en la mano y no se desgrana toda. Una tierra que está viva. Es muy importante, como si empezás a observar, digamos, con más detenimiento, te vas a dar cuenta si está bueno o tiene demasiada arcilla, si tiene escombros, si tiene demasiada arena. Acá en Sierras Chicas generalmente tiene mucha piedra, tenemos muchas piedras en nuestro jardín, porque vivimos en la sierra y el agua lava los suelos, entonces salvo que justo vivamos en el vallecito, nos encontramos con terrenos con mucha piedra, que está bueno porque son ricos en minerales, que las plantas necesitan la parte mineral, pero necesitan también la materia orgánica. Entonces acá en Sierras Chicas generalmente necesitamos cavar el doble del tamaño del pan o envase que trae la planta, hacerle un hueco un poco más grande, el doble si podemos, e incorporar ahí tierra negra con un poco del suelo que sacamos del pozo. La mitad, por ejemplo, la mitad de la tierra del pozo y la mitad de tierra que incorporamos, que es tierra negra abonada con bokashi, o tierra del compost que podemos hacer, o lombricompuesto, una parte del lombricompuesto también se puede poner. Pero es muy importante aportar la parte de la materia orgánica que generalmente en estos suelos muy minerales no la tenemos. Claro, una planta, como cualquier ser vivo, si está bien alimentada, ella se va a desarrollar de manera sana, como nosotros, como cualquier animal o cualquier ser vivo. Entonces, es ese sentido común y esa lógica de pensar, si la planta está bien nutrida y está bien regada, ella va a crecer bien. En general, con los árboles, nosotros también recomendamos hacer un hueco un poco más grande, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, porque son bichos más grandes y van a necesitar mayor espacio apenas lleguen para enraizar. También siempre recordamos esto, de que cuando una planta llega a un nuevo territorio donde arraigar, como decía recién, es importante darles ese tiempo. Tenemos que, muchas veces plantamos y decimos, pero ¿qué pasa? Que no crece, pasaron un par de semanas y no vi que creció, sino todo lo contrario, se bajó, se puso más triste. Entonces lo que hay que pensar es que la planta apenas llega está poniendo toda su energía en enraizar, en echar sus raíces al suelo. Entonces uno cree que no está creciendo, pero en realidad sí está creciendo hacia abajo. Y si entonces le hacemos un buen hueco y ese suelo está suelto, ella va a poder desplegarse cómodamente. Y una vez que se sienta que ya es espacio fértil para crecer, entonces va a expresarse hacia arriba, la parte áurea, que es donde nosotros la vemos, digamos, sus hojas y sus flores. Pero primero le tenemos que dar ese tiempo y tener esa paciencia. Sí, de hecho vamos a ver plantas que son diferentes en distintos jardines. Por ahí una Santa Rita que tiene la hoja más chiquita, otra Santa Rita que tiene una hoja mucho más grande. Y eso va a estar dependiendo de las condiciones de sol, de viento, de suelo, de agua. O sea que es realmente impresionante cómo impacta en el desarrollo de la planta las condiciones a las cuales está expuesta. Y en el suelo es una en la cual nosotros podemos intervenir muchísimo. Capaz en el viento nos cuesta mucho más, en el sol nos cuesta más, pero en el suelo es donde nosotros podemos trabajar mucho mejor para lograr una buena planta, para que nuestra planta tenga todo lo que necesita y estemos seguros de que va a venir bien porque hemos hecho nuestra tarea de proveerle un buen medio. Y también en esto de que por ahí estamos, como el tiempo de las plantas es otro, y
y por ahí nosotros nos ponemos un poco ansiosos en esto de que no crece. Una de las formas que tenemos de acelerar un poco y facilitar el trabajo de la planta es trabajar el suelo, tanto moviendo una buena cantidad para que no esté tan compacto y la planta pueda hacer crecer sus raíces mucho más fácil, como también abonándola y poniendo los nutrientes que la planta necesita. De hecho, esto que decía el Santi antes de dejar un poco de tierra del mismo hueco y un poco de tierra nueva abonada, también tiene que ver para que la planta cuando empiece a crecer, bueno, ya se empiece a familiarizar con el suelo que va a encontrar después. Entonces, si bien está bueno que le pongamos un nuevo abono, una nueva tierra que esté bien gordita y rica, el hecho que haya un poco del suelo que había antes también hace que ella después, cuando siga creciendo y se encuentre con ese suelo, ya más o menos lo conozca. Otra de las cosas súper importantes es hacerle una buena cazuela. A cualquier planta que hagamos, especialmente a los árboles, pero a todas, hacerles una buena cazuelita para que los primeros riegos realmente pueda juntar el agua y la planta y sean abundantes y realmente llegue hasta la profundidad, porque si no a veces hacemos riegos que son muy superficiales, creemos que está bien regada, pero en realidad no llegó hasta las raíces, digamos, más profundas. Y algo que es muy importante es lograr en el jardín, poco a poco, ir pensando en una diversidad. Mientras más diversidad hay de especies en el jardín, más sustentable va a ser. También para ir cerrando, un buen consejo para cuando vamos a comprar una planta en el vivero es elegir bien nuestra planta, que no siempre tiene que ver con esa planta que está llena de flores y hermosa, sino con una planta mejor que esté bien formada, que no tenga ninguna plaga y que sobre todo sus raíces veamos que estén sanas, que esté bien plantada. Entonces, por ahí cuando vamos elegimos las plantas con la mayor cantidad de flores que vemos porque nos llaman la atención, pero luego cuando la plantamos, la planta abandona esas flores y se va a hacer muchas raíces. Entonces es más fácil llevar la planta que todavía no floreó, si ya la conocemos, ya sabemos qué flores va a dar y cómo es la planta. Por ahí nos conviene una que esté más formadita, con el tronco más gruesito, y no en la que está despampanante de flores. Total, luego cuando nosotros la pongamos en nuestro jardín va a enraizar muy bien y van a venir las flores que nosotros queremos y no nos vamos a decepcionar también, porque si llevamos la que está toda floreada, la planta las va a largar, apenas la plantemos va a largar esas flores y se va a poner a hacer raíces y hojas y luego a florear. Entonces está bueno elegir bien nuestra plantita ahí en el vivero. Y bueno, también para ir terminando, dos cositas que nos parecen importantes remarcar. Una es el riego, que es muy importante, sobre todo en estos momentos de tanto calor, insolaciones tan fuertes, hacer un riego diario en las plantas de exterior, sobre todo las que están al sol. Quizás las otras pueden ser podemos ir viendo, digamos, ir midiendo, que se mantenga el suelo húmedo, pero las plantas de interior no requieren tanto riego. En general, las plantas de interior suelen morirse por un exceso de agua más que por una falta. Entonces también es importante saber eso. Las plantas de interior quieren un riego disciplinado, es decir, siempre el mismo ritmo de riego, una vez por semana, 2 como mucho, que estén en un lugar con buena luz, pero no con el sol directo pegándoles a través de la ventana. Y otra cosita que también nos parece interesante es, bueno, cuando uno quiere que la planta crezca hermosa, muchas veces compra también como diferentes productos para ponerle a la planta, y la diferencia básica entre los químicos y los productos agroecológicos, porque los productos químicos, si bien en un primer momento nos pueden dar una respuesta muy rápida donde vemos la planta súper crecida, en realidad lo que hacen es como forzar a la planta a crecer más de lo que naturalmente ella podría hacerlo para mantenerse sana a lo largo de todo su crecimiento. Son como anabólicos que además la vuelven bastante adicta a eso. En cambio, con los productos agroecológicos, ellos van acompañando el crecimiento de la planta, y si bien lo potencian porque le dan mucho más alimento, y quizás veamos un poco más tarde, digamos, los resultados,
pero en realidad vamos a estar criando una planta mucho más sana que va a ir creciendo naturalmente, digamos, con su propio ritmo de crecimiento. Y bueno, para terminar, volver a recordar esto de que somos vínculo y de que creemos que eso, que está bueno que seamos conscientes de que estamos vinculados con todos los seres que están existiendo en este mundo y que está bueno no olvidarnos de ello.